Christopher Nolan no empezó en Hollywood. Empezó en las calles húmedas de Londres con una cámara prestada y una obsesión implacable por la mente humana. No tuvo un padrino multimillonario ni tampoco el respaldo de un estudio grande. Su formación no proviene de las grandes escuelas de California de cine, sino de la University College of London, y ahí curiosamente estudió literatura inglesa. Esta elección académica que a primera vista pareciera que no tiene nada que ver con el oficio cinematográfico, fue en verdad un pilar fundamental. En la escuela, Nolan no aprendió a encuadrar planos, sino a deconstruir textos, a entender lo que es la mecánica de la estructura narrativa y a analizar la forma en la que los actores o los autores manipulan el tiempo. Esta habilidad no le enseñó a crear guiones como una guía visual, sino como un complejo engranaje de relojería. Un laberinto literario donde el orden de los factores altera completamente el significado de la obra. Su primer cortometraje filmado, llamado Doodlebug, que básicamente fue filmado en 1997 en un tosco blanco y negro de 16 milímetros, sirve como el mapa genético y lo que es la piedra Rosetta de sus próximas obras cinematográficas. En apenas los primeros minutos del metraje, sin diálogos, observamos a un hombre visiblemente paranoico atrapado en un apartamento descuidado y sucio. El personaje se mueve como desesperación, armado con un solo zapato, intentando cazar a un miserable insecto. La tensión aumenta hasta que el hombre se da cuenta que ese mismo insecto es una versión diminuta de sí mismo. Y en ese preciso instante, después de haber matado al insecto, un zapato gigante desciende para matarlo o aplastarlo a él. Esta joya surrealista encapsula los temas recurrentes que definirán por completo su carrera: los bucles de la culpa existencial, los laberintos concéntricos y el destino del individuo que intenta controlar su propia realidad. Su primera película de la larga duración, llamada Following, se filmó con un presupuesto de apenas 3,000 libras, o sea, unos $6,000. El rodaje se hizo exclusivamente los fines de semana durante un año porque todas las personas involucradas en el rodaje, en el proyecto, tenían otro trabajo de tiempo completo durante la semana para subsistir. La semilla de esta ópera prima nació en un evento muy personal de Nolan. En una vez, cuando abrió su departamento, se dio cuenta que lo habían asaltado, que lo habían despojado de sus cosas. Nolan, curiosamente, no reaccionó con la única lógica de indignación, sino por una fascinación por lo que pasaba por la mente del delincuente. Comenzó a preguntarse sobre la relación voyeurista que existe entre el ladrón y la persona que es dueña de las cosas. ¿Cómo un completo extraño puede construir una narrativa desde cero, sin conocerte y sobre todo saber tu rutina diaria que conservas en tus cajones? De esta inquietud nació la historia de un joven desempleado que sigue a extraños en la calle para buscar cierta inspiración, solo para verse arrastrado en el submundo de un crimen de un ladrón llamado Cobb, que posteriormente haremos noción a este nombre por la gran película llamada Inception. El 90% del presupuesto de la película Following se gastó en rollos de celuloide para grabar esta película, y pues como son cintas demasiado costosas, lo que hacían era ensayar durante días de manera recurrente lo que es las escenas para no equivocarse en el momento en que las fueran a grabar. Esto con el fin de grabarlo con una sola toma definitiva durante el fin de semana para que hubiera casi cero margen de error. Fue a partir de esta restricción económica que Nolan descubrió una de sus mayores herramientas narrativas: la fragmentación temporal en la sala de montaje. Descubrió que la forma más efectiva de sumergir al espectador dentro de la historia era alterar el orden de los factores y así sumergir de cierta forma a la audiencia en lo que es la psicología del personaje desorientado. Esta idea sobre la fragmentación del tiempo se consolidó durante un viaje con su hermano Jonathan Nolan, mientras Jonathan le contaba el relato de una trama en el que estaba trabajando, titulado Memento Mori, sobre un hombre que sufría amnesia temporal. Christopher de cierta forma visualizó la estructura ideal cinematográfica perfecta para esta historia.
Aquel viaje sentó las bases para la película que hoy conocemos como Memento. Memento se convirtió en un hito de cine contemporáneo al proponer una estructura que no solo narra la patología de Leonard Shelby, sino que obliga al espectador a experimentarla en carne propia. Nolan diseñó un sistema de relojería cinematográfica. Las escenas a color se presentan en un orden inverso, de modo que el espectador no sabe qué ocurrió inmediatamente antes. Paralelamente, una serie de secuencias en blanco y negro avanzan de forma cronológica. Ambas líneas temporales colisionan en un final revelador. Con esto, Nolan estableció gran parte del manifiesto de su propio cine. La memoria no es un registro objetivo de los hechos, sino una construcción subjetiva y conveniente. Somos los arquitectos de nuestras propias mentiras con tal de sobrevivir a la dolorosa realidad. El éxito de Memento le permitió dirigir su próxima producción a gran escala, llamada Insomnia. Nolan llevó la desintegración mental a un entorno natural abrumador, utilizando el sol de medianoche de Alaska para exteriorizar de cierta forma lo que es el insomnio y la culpa y la paranoia de un detective en un laberinto moral. Convirtió lo que es la luz constante en una tortura sensorial que de cierta forma desgasta la estabilidad mental de lo que es el protagonista. Durante el rodaje ocurrió un evento actoral crucial que definió la forma en la que Nolan dirigiría a partir de ese momento a sus actores. El legendario actor Al Pacino, quien interpretaba al detective Will Dormer, le ofreció una reveladora perspectiva de actuación sobre el poder de la pantalla grande. En una escena, Nolan le sugirió a Al Pacino que usara gestos corporales para enfatizar de cierta forma el agotamiento del personaje. Al Pacino miró al joven director y le dio una clase magistral sobre lo que es el cansancio. Al Pacino le explicó que en el cine no hace falta gesticular en exceso lo que es la fatiga, pues la cámara captura lo que es el pensamiento íntimo y el montaje transmite esa pesadez. Al Pacino de cierta forma demostró que con mantener la mirada fija y dejar que la luz del sol hiciera su trabajo, el espectador sentiría la fatiga del personaje en su propio cuerpo. Este aprendizaje enseñó a Nolan a confiar plenamente en el poder de la cámara y en la sutileza de la interpretación actoral, y a comprender que el verdadero espectáculo reside en los matices del personaje. Nolan demostró desde los inicios que el verdadero campo de batalla del cine reside en los abismos de la mente humana. A mediados de la década de los 2000, el cine de superhéroes se encontraba en una crisis de identidad. La industria de cierta forma estaba favorecida hacia un enfoque infantil, digamos que tonos chillones, para restar todo este tema dramático. Tras el estrepitoso fracaso de las producciones anteriores de Batman, fue en este momento de parálisis en el que Nolan decidió proponerle a Warner Bros. Una propuesta muy jugosa para revivir a este gran personaje, o sea, al Caballero de la Noche. Su visión consistía en ubicar al Caballero Oscuro en un thriller policíaco, hiperrealista y fuertemente inspirado en lo que es el cine negro clásico. Nolan despojó a Batman de su habitual estética gótica y lo arrojó al asfalto de una ciudad tangible. Quería que cada elemento del universo de Batman tuviera una justificación práctica y militar. El Batimóvil ya no sería un auto estilizado, sino un tanque militar blindado con Kevlar, diseñado para saltar puentes y resistir explosiones. La armadura de Batman también se justificaba con un prototipo militar de Kevlar y de fibra de carbono. Para Nolan, el realismo era el vehículo necesario para que el espectador pudiera empatizar con la locura de un hombre que decide disfrazarse de murciélago para combatir el crimen de su ciudad. Existe un aspecto biográfico que ha influido en la estética visual en las películas de Nolan. El director padece de daltonismo, específicamente de una deficiencia en la percepción de los colores rojo y verde. Esta particularidad visual, lejos de representar un obstáculo, hace que la estética de sus películas y el estilo cinematográfico sea completamente único. Al no depender de la saturación de los colores primarios para generar emoción, Nolan ha desarrollado, junto a directores de cinematografía como Wally Pfister y Hoyt van Hoytema, Nolan diseña paletas cromáticas frías y apagadas. Su Gotham City es una metrópolis de acero, concreto y sombras profundas, lo que otorga a sus películas realismo policíaco y una gravedad formal única. El punto de inflexión definitivo se alcanzó con la película de The Dark Knight.
La película se concibió como un drama criminal metropolitano, donde la ciudad entera es rehén de una confrontación moral. La célebre escena del interrogatorio entre Batman y el Joker, grabada con iluminación directa y sin música incidental, sirve como el núcleo de lo que es la película. Es un duelo verbal y corporal que evoca la clásica escena de cafetería de The Heat, donde las dos fuerzas opuestas se reconocen como caras de la misma moneda. El Joker, interpretado por Heath Ledger, se distanció de los villanos teatrales para convertirse en una fuerza del caos puro y el terrorismo psicológico. Nolan insistió en que cada confrontación se realizará en vivo ante lo que es la cámara. Un ejemplo de este compromiso es el célebre truco del lápiz ejecutado por el Joker. En lugar de eliminar lo que es el lápiz mediante efectos digitales, Nolan optó por una opción analógica. Un doble de acción profesional fue entrenado para quitar el lápiz de manera milimétrica y precisa en una fracción de segundo antes de que Heath Ledger golpeara la cabeza del especialista contra la superficie de madera. Esta precisión milimétrica eliminó la necesidad de usar CGI y generó una tensión palpable en el set de rodaje, traduciéndose en una escena cuya violencia impacta al espectador por su crudeza visceral. Esta misma crudeza, por tratar de capturar todo a gran escala, llevó a Nolan a filmar partes importantes en una cámara IMAX de 70 milímetros, un formato gigantesco que nunca se había usado en películas de ficción comerciales. Durante el rodaje del vuelco del camión de 18 ruedas, una de las pocas cámaras existentes IMAX en esa época fue golpeada por el mismo camión a la hora del choque y fue completamente destruida. Para Nolan, arriesgar y destruir tecnología es un costo que está dispuesto a arriesgar con el fin de que cada textura y cada parte realista se vea plasmada en el celuloide de 70 milímetros. Entre sus producciones de Batman, Nolan realizó una obra que funciona como su propio manifiesto artístico, llamada The Prestige. El autor de la novela original, Christopher Priest, confió los derechos a Nolan, fascinado por la destreza narrativa de Following, su primer largometraje. The Prestige es en esencia un tratado sobre lo que es el cine como un arte de la ilusión. La película está estructurada de acuerdo a las tres partes de un truco de magia. La presentación, lo que en este caso se llama la promesa, la desaparición, en este caso lo que es el giro, y la revelación, lo que se llamaría el prestigio. Nolan opera exactamente como el ilusionista de la historia. Utiliza la narrativa no lineal para desviar la atención de la audiencia, obligándola a enfocarse en detalles secundarios, mientras prepara la gran revelación final frente a sus propios ojos. Para interpretar a lo que es Nikola Tesla, Nolan estaba 100% convencido que solo una persona podía encarnarlo en carne propia. En este caso era David Bowie, quien anteriormente había rechazado el papel, pero Christopher Nolan fue personalmente a convencerlo a Nueva York. En el rodaje de las escenas de Tesla en Colorado Springs, Nolan insistió en la creación de efectos eléctricos genuinos. En la secuencia donde Tesla camina sobre un campo repleto de bombillas que se encienden sin cables, el equipo de efectos prácticos conocía los riesgos que podía haber al rodar este tipo de escena. Lo que hicieron fue conectar las bombillas a baterías de automóviles de alta tensión, ocultas bajo el fango húmedo de la nieve, con el olor constante a ozono suspendido en una atmósfera cargada de electricidad. Solo imagínense el riesgo que esto implicaba a la hora de filmarse, tanto para el equipo técnico como para los actores. Un riesgo que pocos hubieran querido tomar. Con el éxito de la saga de Batman y con la consolidación de su estilo con The Prestige, Nolan obtuvo el control creativo absoluto para llevar a cabo la gran película llamada Inception. Una película cuya escritura le tomó una década entera, puliendo cada nivel del subconsciente para asegurarse de que las reglas de su arquitectura onírica fueran completamente claras. En una época de pantallas verdes masivas, Nolan se mantuvo fiel a sus propias creencias. Para que el cerebro del espectador acepte una premisa imposible, los actores deben interactuar con un entorno material tangible. Para concebir y estructurar los complejos laberintos de una obra como Inception, Christopher Nolan recurre a un riguroso aislamiento digital. Su proceso creativo se desarrolla al margen de la conectividad moderna. Escribe todos sus
borradores y guiones, una laptop que no tiene acceso al internet y solo utiliza un teléfono que no es un smartphone, solo para ocasiones importantes o lo que son emergencias. Esta desconexión voluntaria no solo preserva su espacio de concentración, sino que resguarda la confidencialidad de sus propias obras. Una vez finalizado todo esto, cada guión se imprime en papel rojo de alta seguridad y es entregado personalmente por la productora, en este caso su esposa, Emma Thomas, a cada persona del elenco. Y la lectura se hace de manera presencial, para evitar cualquier tipo de filtración del guión. Esta filosofía de realidad tangible se trasladó a lo que es el set de Inception. Para filmar la secuencia de la pelea en el pasillo, lo que realizó fue mandar construir una centrifugadora de 360 grados en lugar de recurrir al CGI y colgar a los actores enfrente a un fondo verde. La coreografía debía planificarse con precisión matemática, ya que la gravedad cambiaba constantemente de dirección, obligando a los actores a correr por las paredes mientras la cámara era operada de manera remota. La escena posee un peso material y una inercia de escala tangible, únicos en el cine moderno de acción. Esta misma dedicación a la veracidad científica y empírica lo guió por completo en su siguiente obra llamada Interstellar. Para diseñar la representación visual del agujero negro Gargantua, metieron ecuaciones en un programa de efectos visuales y fue llevado de la mano con un gran científico llamado Kip Thorne. Juntos introdujeron ecuaciones matemáticas que fueron basadas en la teoría de la relatividad general de Einstein, en un software de renderizado, como decía anteriormente, de efectos visuales. El resultado fue una simulación científica tan precisa que el equipo técnico se vio obligado a publicar artículos de divulgación científica en ciertas revistas de astrofísica para documentar sus descubrimientos. Para las escenas del viaje espacial, Nolan rechazó el poner lo que eran pantallas verdes. En su lugar ordenó la instalación de pantallas de proyecciones gigantescas para simular en tiempo real lo que era el gigantesco espacio exterior, al igual que el agujero negro Gargantua. Esto permitió que actores como Matthew McConaughey y Anne Hathaway miraran hacia las profundidades de lo que es el cosmos durante la filmación, logrando reacciones emocionales orgánicas ante la inmensidad del espacio exterior. El compromiso de Nolan con la veracidad material abarca desde el cosmos hasta el plano terrenal. Para escenificar la granja de la familia Cooper en una tierra devastada por plagas agrícolas, Nolan rechazó la simulación digital de los cultivos. Tras consultar con el director Zack Snyder, el que fue el que dirigió la película de Man of Steel de Superman, Nolan ordenó la plantación de 500 acres de maíz en las llanuras de Alberta, Canadá. Por un momento, el gran equipo de rodaje se convirtió en agricultores durante meses para mantener con vida los campos bajo condiciones climáticas muy difíciles. El resultado fue un entorno agrícola tangible que proporcionó las tormentas de polvo reales y el viento en las hojas. Lo más destacado de todo esto fue que una vez concluido todo el rodaje de la casa de los Cooper, el equipo de rodaje lo que hicieron fue cosechar todo el maíz que habían generado y lo vendieron para generar ingresos para la propia producción de la película. En las producciones de Nolan, la ciencia y las leyes naturales no son meros recursos estéticos, son el marco emocional de las relaciones humanas a través del tiempo. La inmensidad visual del espacio es muy abrumadora, pero la escena más devastadora de Interestelar ocurre en la intimidad de una cabina de un padre llorando desconsoladamente ante una pequeña pantalla al ver cómo sus hijos envejecen en la Tierra mientras él está inalterado por la dilatación del tiempo. Y es que en el cine de Christopher Nolan, el verdadero villano siempre será el segundero implacable de un reloj de pulsera abandonado en una dimensión cósmica inaccesible. Para Christopher Nolan, el tiempo no es solo un marco de referencia, es una fuerza de la naturaleza inexorable, el depredador absoluto que rige el destino de los personajes. En sus manos, el tiempo deja de ser lineal para convertirse en una dimensión maleable. En Dunkirk, Nolan llevó esta exploración al extremo, al estructurar la historia en 3 planos temporales distintos que avanzan en diferentes velocidades, pero que convergen matemáticamente. Una semana para los soldados en la playa, un día para los civiles a bordo de una pequeña embarcación de rescate en el mar y 1 hora para los pilotos que están en combate en pleno aire. Esta estructura de tríptico elimina lo que es los discursos patrióticos habituales,
La tensión narrativa se genera exclusivamente a través de la inminencia del pulso mecánico de un cronómetro militar que corre en contra de la marea. Durante las duras jornadas de filmación en Dunkerque, Nolan no dirige desde una tienda de campaña alejada. Le gusta estar en medio de la acción, al lado de los actores, sentir cada milímetro de arena, mientras coordina los planos analógicos que capturan la crudeza visceral de lo que es la guerra. Para trasladar esta tensión temporal al espectador de manera visceral, Nolan y Hans Zimmer hicieron una composición construida sobre una ilusión auditiva conocida como el tono Shepard, que también existe en lo que es la película de Oppenheimer. Este recurso crea la sensación de una tensión que sube de forma constante, pero que nunca alcanza una resolución. Para personalizar esta ilusión y arraigarla en la historia, Hans Zimmer grabó el sonido analógico del tic-tac de un antiguo reloj de bolsillo perteneciente al propio Christopher Nolan. Este tic-tac analógico se convirtió en el latido del soundtrack de la película, acelerando el pulso de la audiencia, recordando en cada segundo que el tiempo de vida de los soldados se está agotando. Si en Dunkirk el tiempo era el límite de la supervivencia, en Tenet el tiempo se transforma en una propiedad tangible y un arma táctica. La película explora la hipótesis de la inversión de la entropía, permitiendo que personas y objetos viajen en sentido inverso mientras el resto del mundo avanza de manera normal. Para construir la compleja banda sonora, el compositor Ludwig Göransson reclutó a varios músicos y implementó técnicas de grabación experimentales, creando una sonoridad extraña que refleja la mecánica invertida del film y se transmite en el pecho del espectador. Fiel a los rechazos a los efectos digitales, Nolan insistió en realizar de forma práctica la escena de acción más espectacular de Tenet. Así es, el choque de un avión 747 hacia un hangar. Y es que la secuencia requería que un avión Boeing 747 se estrellara contra un hangar real, pero el equipo de producción se dio cuenta que le salía mucho más barato estrellar un avión real contra un hangar construido específicamente para la filmación que construir todo de manera digital. Y lo grabaron obviamente con cámaras IMAX que iban en vehículos en movimiento. A lo largo de su extinguida carrera, Christopher Nolan ha explorado laberintos mentales, sueños, distorsiones del tiempo. Sin embargo, en 2023, con la producción de Oppenheimer, el director llegó a una conclusión inquietante. La realidad de las leyes mecánicas de nuestro propio mundo es mucho más aterradora que cualquier fantasía. Con esta obra, Nolan transformó una biografía en una especie de terror psicológico sobre la complicidad humana, la culpa y la amenaza existencial de la aniquilación nuclear. Para forzar a la audiencia a experimentar los sucesos en primera persona, desde el punto de vista del personaje principal, Nolan empleó un recurso de escritura poco común. El libreto describía la acción de la siguiente manera: yo camino por el pasillo, yo miro el destello del átomo, siento el calor de la explosión. Esta decisión estilística obligó a todo el reparto, encabezado por Cillian Murphy, y al equipo técnico a alinear la subjetividad del personaje. Para la representación del clímax, en este caso la prueba Trinity, Nolan prohibió el uso de gráficos generados por computadora. En su lugar, el supervisor de efectos prácticos Scott Fisher y el director de la fotografía Hoyt van Hoytema combinaron experimentos químicos analógicos con macrofotografía de alta velocidad. Utilizaron mezclas de gasolina, propano, polvo de aluminio y magnesio para recrear lo que es el famoso hongo de la bomba a una escala tangible, capturando la luz cegadora en celuloide IMAX de 70 milímetros. Quería que el fuego nuclear se sintiera como una amenaza material tangible para el espectador. Nolan y Richard King diseñaron la escena de la explosión en torno a una abrumadora ausencia de sonido. En lugar de inundar la sala de cine con un estruendo inmediato, la película sumerge al espectador en un silencio absoluto y prolongado justo en el instante del destello. Solo escuchamos la respiración agitada y contenida de Oppenheimer, una decisión que recrea con precisión la física de la luz viajando mucho más rápido que el sonido. Este vacío auditivo genera una tensión asfixiante, convirtiendo la belleza plástica del hongo de fuego en una pesadilla introspectiva, antes de que la onda de choque acústica finalmente golpee con una violencia sísmica que hace vibrar toda la sala. Hoy, tras haber triunfado en la temporada de premios y consolidar su estatus como el director más influyente de su generación,
Christopher Nolan se prepara para estrenar La Odisea este 16 de julio. En una industria de entretenimiento cada vez más homogénea, su legado no se mide solamente en lo que es en taquilla, sino en su capacidad para demostrar que la artesanía del cine analógico, la textura orgánica del celuloide y la fe en los efectos prácticos siguen siendo la forma más poderosa de hacernos creer en la magia de las historias. Si te apasiona el cine de Christopher Nolan y te gustaría descubrir los secretos de los directores de cine y de cualquier película o cualquier personaje, suscríbete al canal del Corte Tony y activa la campanita para no perderte el próximo video. Christopher Nolan representa en su esencia más pura el triunfo del artesano meticuloso en medio de la era fría del silicio. Lamentablemente, vivimos en una industria obsesionada con los algoritmos, la inteligencia artificial y las fórmulas matemáticas seguras para reventar la taquilla. Y frente a todo eso, Nolan elige el camino difícil. Se atreve a cargar sobre su hombro cámaras pesadas IMAX, a grabar en celuloide de gran formato, a estrellar aeronaves comerciales contra hangares reales y a cultivar inmensos campos de maíz, todo con un solo propósito: capturar un destello innegable de verdad tangible. Sus películas son un desafío intelectual. Exigen nuestra atención. Nos obligan a mirar mucho más allá de lo evidente y a cuestionar la fragilidad de nuestra propia memoria. Al final de este largo recorrido sobre sus grandes laberintos temporales, desde aquel apartamento oscuro de Londres hasta las explosiones atómicas en Nuevo México, nos queda algo muy claro. Su verdadero gran truco como director no consiste en engañarnos con un giro inesperado de guión. Consiste en recordarnos el peso material de las cosas, la textura inconfundible de lo que es la realidad y, por sobre todo, el valor invaluable de reunirnos como extraños en una enorme sala a oscuras, para atrevernos a creer, una vez más, en la magia absoluta del cine. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este gran video. Déjame en los comentarios qué otro mini documental te gustaría que hiciera, ya sea un actor o director de cine, y ponlo ahí en los comentarios, y el comentario más likeado será el próximo mini documental que haré, y probablemente haga uno cada mes. Ha sido un viaje increíble preparar esta gran historia para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Te mando un gran abrazo, suscríbete al canal y nos vemos pronto.